Verdadero adorador quiero ser para ti, mi Señor, tal como lo buscas tú. Llegamos al día, esta es la conferencia número 1 de verdaderos adoradores. Esto lo hemos preparado y estado orando porque hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Cuando éramos jóvenes algunos, no hace mucho, hace poquito, yo recuerdo que empezó un mover muy bonito, un mover de Dios muy bonito respecto a la alabanza y la adoración. Había congresos, había seminarios, muchos en la Ciudad de México y cuando íbamos en ese tiempo ya conocía yo al pastor Daniel, así bien chavillos, y en esos es que las miradas, ¿verdad? Y en esos eventos nos capacitaban a las personas que estábamos involucrados en la alabanza y salíamos bien bendecidos de aquellos lugares y regresábamos a casa a tratar de poner en práctica. Y en aquellos auditorios, en las arenas donde estábamos, veías a gente de todas partes del mundo. De todas partes del mundo venían porque había una sed de conocer, una sed de aprender cómo adorar al Señor, cómo alabar su nombre. Y hemos pasado por diferentes etapas en esta alabanza y adoración. Cuando recién empezamos esta evolución, vamos a llamarle musical, algunos se acordarán que tener una batería era cosa seria, ¿lo recuerdan? Y no cualquiera, y los que empezábamos a poner batería en el templo, ya sonaba un poco rebelde la cosa. Y qué decir de empezar a levantar las manos y aplaudir. Empezábamos a aplaudir todos, pero después empezamos a ponerle un poquito de ritmo al aplauso, ¿verdad? Habíamos unos que otros que estábamos, ¿verdad? Así, bien coreografiados. Y vino otra vez, empezamos a experimentar estas enseñanzas y empezamos a danzar. ¿Quién se acuerda del paso típico de danza de allá de por los 90? ¿Quién se acuerda de ese uno típico para danzar? Que era el que todos pensábamos que eran danzas hebreas, es que así danzan los hebreos y así danzan. ¿Alguien se acuerda de este pasito? ¿Así? ¿Alguien le tocó danzar de esta manera? Y ahí estábamos todos, ¿verdad? Después empezamos a sacar el trapito y las banderas y empezábamos con el trapo arriba y no faltaba el hermano de las banderas y estaba y los de los videos se enojaban porque siempre atravesaba su bandera en las grabaciones y de repente le daba vuelta y el chicotazo al que tenía cerca, ¿verdad? ¡Fum! Despierta. Después pasamos por otros moveres como el punchis punchis. ¿Alguien se acuerda del punchis punchis? Remolineando, ¿verdad? Punchis, 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 punchis. Y todos danzando, ¿verdad? Y remolineando y pasábamos y todo ese tipo de estilos ha ido, se va transformando, va cambiando. Yo les he dicho muchas veces que hay, por ejemplo, compositores como Mozart en su tiempo, que para la música que componía Mozart era como el Guns N' Roses de su tiempo, o sea, era escandaloso lo que él hacía. Y todos estos estilos han ido cambiando, algunos evolucionando y otros parece que todo lo contrario, en lugar de evolucionar, dices, qué bárbaro, antes cazábamos dinosaurios, ¿verdad? Y ahora hacemos estas cosas. Pero volvemos al punto, todo eso son estilos. Pero hay algo que permanece y nunca ha cambiado, que es la adoración a Dios. La adoración a Dios no es precisamente o exclusivamente música. Y quizás eso fue algo que aprendimos mal en algún tiempo cuando nos decían alabanza, las rápidas, y adoración, las lentas. ¿Alguien creció con el lado A del cassette? Eran las de alabanza, eran las movidas. Y el lado B del cassette, veo algunos que se quedan así como cassette. ¿Qué es eso? Si te contara esas glorias grabando en el radio. Alguien grababa en el radio y el cassette.
Y aprendimos quizás inconscientemente, ¿verdad? Del lado A, un tipo de música, el lado B, otro tipo de música. Pero bueno, gracias sean dadas a Dios que Él en su misericordia nos va revelando cada vez más, porque Él anhela que estemos conectados con Él. Él anhela, Él nos anhela y cuánto más nosotros anhelamos estar todo el día adorando su nombre, y hay muchas maneras de adorarlo. Podemos hacerlo con música, por supuesto. Yo pienso que a través de la música es una manera por excelencia de adorar al Señor, porque somos musicales. Los humanos somos musicales desde nuestra creación. Entonces, expresarnos a través de la música, claro, pero también lo hacemos de muchas otras maneras. Yo te quiero hablar hoy de esta adoración, entender qué es la adoración, pero antes de meternos en el concepto de verdaderamente adorar y verdaderamente ser adoradores, quiero meterme no quisiera que en estos días del Congreso te quedes como un simple espectador, te quedes solamente viendo lo que los demás hacen, o viendo cómo el Espíritu de Dios toca a otros y tú pasas de largo, tú no te conectas con el Señor. Y eso no tiene que ver con que me pusieron la mano o a mí me saltaron. Yo me acuerdo alguna vez hace tiempo, ¿se acuerdan que pasaban y llegaban a mí me la hicieron, iban uno por uno y cuando llego yo me saltan? Y yo dije, ¿yo qué onda? Pues yo no soy elegido, ¿verdad? ¿Yo qué? No me refiero a eso, me refiero a que tengas tu corazón conectado con el Señor. ¿Te has dado cuenta que los programas con más rating son los reality shows? ¿Alguien ha visto que son los de más rating? ¿Por qué? ¿Qué hacen en un reality show? ¿Qué hacen en la casa de los famosos? Bueno, yo les voy a ser honesto, a lo mejor ya la regué dando nombres, ¿verdad? Pero a mí hay programas que se me hacen patéticos. Pero peor, quien es espectador. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Lo que otros hacen. Estás viviendo la vida de otros con solo verla. Y eso es algo como vicario, ¿no? O sea, como cuando ves a Messi jugar y meter goles y se ponen su camisa de Messi, ¿cómo se sienten cuando se ponen la camiseta de Messi? O sea, como que vicariamente ya son Messi también, ¿verdad? Y Messi la pasa, y Messi tira, y dices, estás viviendo una vida vicaria, mano. O sea, haz lo tuyo, vive tú, no seas un simple espectador. ¿Y qué nos lleva a vivir de una manera de espectadores? Bueno, pues perdemos la iniciativa, porque solamente estamos observando. Dejamos de hacer por ver que otros hagan. Y vienen esas palabras como estupefactos. ¿Qué es estupefacto? Quedarse sin hacer nada, simplemente observar. También ser un observador nada más de lo que está sucediendo y no meterse, te lleva a la insensibilidad. Te vuelves insensible, ya no disciernes, no sientes lo mismo que alguien que está activo. Y lo vemos cuando vemos videos ahí en el YouTube. Para muchos ya es normal ver un asesinato. Hasta lo repiten y lo repiten. Le hacen zoom, le suben volumen y yo pienso, ya perdió la sensibilidad. ¿Por qué? Por todo lo que está viendo. Pero cuando tú te viste involucrado en algo, eres sensible, ¿verdad? Dices, no voy a decir esto porque sé lo que se siente, sé lo que se experimenta. Entonces, estar solamente de observadores te mantiene insensible. Y muchos, además, piensan que la vida es como se vive virtualmente. Como si lo que ves en la televisión o en el internet, esa es la vida real. ¿Y qué crees? Eso no es la vida real. Imagínate cuando juegan en los videojuegos y te subes al videojuego de carros de carreras
y vas a 300 kilómetros por hora en el videojuego y te estrellas. ¿Qué piensas cuando te estrellaste en el videojuego? Me quedan 7 vidas más, todavía tengo, ¿sí o no? A ver, en la vida real, estréllate a 300 kilómetros por hora. Ya no hay 7, es muy diferente la vida real de ser un espectador. Entonces, quiero animarte a que por estos días nos quitemos ese mal de ser espectadores y nos metamos en la presencia de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia, en Mateo capítulo 12, por favor, acompáñame. En Mateo capítulo 12, verso 38, vamos a ver lo que provoca cuando simplemente somos observadores, estamos viendo lo que los demás hacen y nosotros no nos metemos. Dice el verso 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué es lo que esperaban ver todos estos personajes, fariseos, escribas? Miren, esto es bien actual. Estaban esperando ver un show. Y si tus expectativas de estar en un congreso de alabanza era venir a ver un show, ¿qué crees? No va a pasar. No va a pasar. Si tú empiezas a poner tu mirada en los músicos, en lo que hacen, te van a decepcionar, la van a regar. Si todos los músicos que están aquí empiezas a compararte cómo tocas tú, cómo toca el otro, te vas a lastimar, te vas a contaminar, vas a manchar lo que el Espíritu de Dios está derramando en este lugar. No venimos a un show. Dice Juan capítulo 20, versículo 29, no pierdas Lucas, que es el que estamos viendo. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los que no vieron y creyeron. Para el Señor era bien fácil hacer un milagro delante de ellos, ¿sí o no? Era súper fácil. A ver, demuéstranos que eres quien dices que eres. A ver, demuéstranos que tú eres el Mesías prometido. ¿Ustedes creen que el Señor no pudo haber hecho en ese momento tronar los dedos y que se hubieran aparecido ángeles? Tronar los dedos y que las montañas se hubieran movido. Él pudo haber hecho cualquier cosa, pero no quiso darles un show. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Y lamentablemente muchos, cuando estamos en este tipo de congresos, lo que queremos es lo que se ve. Les preguntas, oye, ¿cómo estuvo el congreso? ¿Cómo estuvo el retiro? Y se van solamente por lo que vieron y no discernieron las verdades espirituales que estaban sucediendo en ese lugar. Verso 31 de Lucas. Aconteció, esta es la explicación, ¿verdad? Que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Estamos hablando de esta famosa parábola que el Señor contó del buen samaritano. ¿Qué hizo este sacerdote? ¿Actuó o simplemente fue un espectador? Yo pasé y vi, pero me fui de largo. Yo simplemente quise ser un espectador. Verso 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo nuevamente? Pasó de largo. Pero vino un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, aquí vienen los hechos, fue movido a misericordia. Los 3 vieron lo mismo, pero 2 no quisieron tomar acción, prefirieron ser simplemente espectadores. Pero el tercero fue el que decidió asumir un compromiso. Digan conmigo, un compromiso. ¿Sabes qué va a pasar cuando nos vayamos después de este congreso? Todos vamos a salir con un compromiso mínimo. Vamos a salir comprometidos. Cuando hablé con los pastores sobre los temas que íbamos a estar compartiendo, yo les dije, por favor,
denle con todo, porque lo necesitamos. No se pasen tampoco, tengan misericordia. Denle con todo, porque a veces necesitamos que nos incomoden, necesitamos que nos afinen un poquito como la guitarra, ¿verdad? Que nos den, pero vamos a hacer un compromiso de ser personas de acción. Los otros pensaban, ¿qué puede hacer él por mí? Pero el samaritano pensó, ¿yo qué puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que demanda Dios de nosotros? Compromiso. Compromiso. Yo creo que ustedes saben en las diferentes iglesias, ¿cuántos miembros, vamos a hablar del grupo de alabanza, cuántos miembros que empezaron cuando tú empezaste ya no están en el grupo de alabanza? Se fueron. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué ya no están? ¿Cómo era el compromiso de estar de este lado? Híjole, hermano, ensayos, ¿sí o no? Llegan primero que todos, se van después de todos. Hay evento de mujeres, el grupo de alabanza. Hay evento de varones, los hermanos de la alabanza. Y una semana es uno, la otra semana, ¿quiénes son los que siempre deben estar ahí? Los hermanos de la alabanza. ¿Qué requiere de mí? Compromiso, dedicación, sacrificio y esfuerzo. Vamos a ver otro ejemplo. Zaqueo, ¿se acuerdan? Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver, nuevamente, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Él no quería escuchar, él no quería seguir a Jesús. Es más, yo me atrevería a decir a este punto, él no quería ser un discípulo de Jesús. Si fuera algo en nuestro tiempo, quizás se enteró por el Facebook, ¿verdad? Que iba a andar Jesús por ahí. Yo dijo, quiero ver el espectáculo, quiero ver cómo tocan, quiero ver qué arreglos musicales hacen, quiero ver cómo es el lugar, quiero ver. Y este fue el pensamiento que tenía Zaqueo. Y si ustedes ven, todos estos versículos se repite varias veces que quería ver. Verso 4. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Pero, estos peros son bonitos, el pero de Jesús. Cuando se presenta Jesús en ese lugar, Zaqueo pensó que él estaba teniendo la iniciativa, pero realmente ¿quién tenía las coordenadas, la latitud, dónde iba a estar Zaqueo, el árbol, todo planeado? ¿Quién lo tenía ya planeado? Jesús. ¿Y qué hizo nuestro Señor con Zaqueo? Hizo un llamado al compromiso. Zaqueo, bájate de ahí. ¿Por qué? Porque voy a estar en tu casa. Un llamado a el compromiso. Ahora acompáñenme a Juan capítulo 4, nuestro texto lema. Juan capítulo 4, y vean lo que sucede. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué? Es necesario que le adoren. No puedes ser un discípulo de Cristo si eres solamente un espectador. ¿Qué es lo que nos dice? Es necesario que adores. Es necesario que pongas manos a la obra. Es necesario que te comprometas con el Señor. Vamos, por favor, a Juan, ahí, ahora el versículo 21. Pensé que lo apagué y lo prendí, ¿verdad? Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoran lo que no conoces.
Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La alabanza es la respuesta a los atributos de Dios. La adoración es mi conducta delante de Dios. Hay un canto muy bonito que estábamos leyendo sobre la adoración. ¿Cómo le voy a rendir yo adoración a Dios? Salmo 95 me pone un ejemplo. A esos adoradores son a los que busca. ¿Quién? Salmo 95, versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Vea toda la alabanza que le está dando. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Y ahora el llamado a la acción. Venid, adoremos, ¿y qué? Postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Me encanta este pasaje, porque dice en Juan, el Señor está buscando músicos, está buscando talento, está buscando graduados de la Universidad de Música, está buscando supercantores, está buscando adoradores. ¿Quiénes son esos adoradores? Los que pueden postrarse delante de Dios, los que pueden aclamar su nombre. No importa si lo haces cantando, si lo haces con tu vida. Vamos a ver ahorita algunos puntos de lo que es adorar al Señor. Y les decía que en este canto decíamos, con mi obediencia te voy a adorar. Entonces, ¿qué es adorar? Adorar es obedecer. Adorar es obedecer. Tú no puedes decir que adoras a Dios cuando no le obedeces. ¿Se acuerdan en Malaquías capítulo 1? Cuando está hablando con los sacerdotes, versículo 6, y les dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cuántos hemos cantado que Dios es nuestro Padre? ¿Cuántos es su Padre, Dios? Así, levanten la mano, levanten la mano. Bueno, decimos que es nuestro papá. Y Él nos dice, bueno, ¿dónde está mi honor? Si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Y les dice, ustedes menosprecian mi nombre. ¿Cómo puedo yo adorar al Señor cuando soy obediente? ¿A qué? ¿Obediente a qué o a quién? Pues a su palabra. A su palabra. Y cuando lamentablemente a veces hay lugares donde el liderazgo quizás abrió puertas carnalotas, ¿verdad? Empezó ahí a portarse no como la Biblia dice. Y empiezas tú a ver que es una persona que no obedece a Dios y que te está dando instrucciones que no son las instrucciones que Dios dice. Tú lo vas a discernir inmediatamente. ¿Por qué? Porque pasas tiempo con la palabra de Dios. Y tú tienes que obedecer lo que dice la Biblia que tienes que obedecer. ¿De qué te sirve adorar, cantar y hacer un montón de cosas cuando no hay esa obediencia? Cuando Saúl llegó con el profeta Samuel y le dijo, ¿qué crees? Gran profeta de Dios. Mira, traigo este botín, traigo este oro, traigo estas cosas. Mira, ganamos la guerra. Y lo ve Samuel, estoy parafraseando lo que sucedió. Y Samuel le dice, pero si Dios te dijo que no tomaras nada del botín. Dios te dijo que aniquilaras a todos esos enemigos. Y ahora tú vienes, traes esto y piensas que te voy a aplaudir. ¿Qué es mejor? ¿El sacrificio o la obediencia? ¿Qué es mejor? La obediencia. La obediencia al Señor. Juan capítulo 14, verso 21, dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda,
es el que me ama. ¿Cuántos aman a Dios? O sea, debería de preguntar, ¿cuántos obedecen a Dios? Ouch, ouch, ¿verdad? Y si nos vamos, yo les he hecho este ejercicio. Si nos vamos simplemente vamos fácil, a los 10 mandamientos, ya en los 10 mandamientos ya fallamos un montón. ¿Cómo reaccionas? Y esta palabra es la que quiero decir. ¿Cómo reaccionas cuando la persona encargada del equipo que tú, en el que perteneces, te pide algo extemporáneo? Oye, ¿por qué no pusieron esto? ¿Cuál es tu actitud ante eso? Te enojas y empiezas pero es que yo no, la culpa es de él, la culpa es del otro, la culpa es de aquí. ¿O haces lo que la Biblia te dice que tienes que hacer? ¿Cuál es tu reacción frente a eso? Porque cuando venimos aquí, esto que estuvimos haciendo no es como que los músicos que están acá adoraron el nombre del Señor. No, la adoración no fue de aquí para allá. La adoración fue de todos. Ellos nos ayudaron con el fondo musical, por así decirlo. Ellos nos ayudaron para decirnos cuál estrofa cantamos, si todos a una levantamos. Ellos nos ayudaron, pero la adoración fuimos absolutamente todos. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Adorar también es ofrendar nuestra vida. ¿Cómo será ofrendar nuestra vida? Génesis capítulo 22, acompáñame, por favor. En Génesis 22 está una historia escalofriante, una historia a veces difícil de comprender si no entiendes todo lo que sucede y todo lo que quiere decir. Dios le pide a Abraham que le entregue lo que más ama. Abraham, entrégame lo que más amas. ¿Qué era lo que más amaba Abraham? A su hijo. ¿Y obedeció o no obedeció? Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué haremos? Adoraremos y volveremos a vosotros. Los dos iban a adorar. Abraham iba a entregar a Dios lo que más amaba, y también Isaac estaba ofreciendo una ofrenda al Señor. Él mismo se estaba ofreciendo al Señor. Este es un sacrificio. Señor, yo quiero adorarte. ¿Cómo puedo adorarte? Sé tú un sacrificio al Señor. Ahora, ¿un sacrificio duele o no duele? ¿Qué? O sea, en el significado nos da la explicación. ¿Un sacrificio duele o no duele? Es doloroso. Ahora imagínense un sacrificio vivo, como dice Romanos 12. Imagínate el sacrificio vivo. O sea, llevas a tu hijo, ¿no? Y ven, hijo, te voy a sacrificar al Señor. Si tú fueras Isaac y tu papá te dice, te voy a sacrificar, ¿tú qué harías? Sí, miren, ya un chavillo de 12 años ya se resiste, ¿no? De por ahí, ya empieza a poner. Yo me acuerdo que mi papá me iba a regañar y me iba a dar una tunda y corría y me decía: mira, a lo mejor me ganas corriendo, pero una vez que te agarre, te voy a sonar, porque ya se resiste uno. Hay cosas que a nosotros nos van a costar trabajo. El tiempo de ensayo será un sacrificio. Mira, sí. Pero cuando tú se lo entregas al Señor, disfruta ese tiempo de sacrificio. Entrégalo como un aroma agradable. No se lo entregues a Dios con queja. No se lo entregues a Dios como: ay, otra vez tengo que ir, tengo que hacer. Parece que no tengo vida. Entrégaselo al Señor. Efesios capítulo 2 dice Pablo de esta manera: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor, ¿cómo? Fragante. El mismo Señor se entregó, y lo vimos en el huerto del Getsemaní, que dijo: si ha de pasar esta copa, que pase, pero hágase tu voluntad. Me va a requerir momentos donde diga: Señor, necesito tu fuerza, sí, pero hágase
tu voluntad. Y cuando haces eso, el Señor está recibiendo la ofrenda. No le cuentes los chiles a Dios. No le entregues migajas al Señor. Deuteronomio capítulo 26, versículo 10. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. En el Antiguo Testamento era una cosa de letra, ¿verdad? Traer tus ofrendas, traer este tipo de ganancias. Pero ahora nosotros, ¿cómo lo hacemos al Señor? Todas estas ofrendas que le traemos. ¿Cómo se llama este holocausto cuando avientan el vino en el sacrificio? ¿Quién se acuerda? Ya está el sacrificio y el sacerdote vertía el vino al final en el sacrificio y ese vino desaparecía. Y Pablo decía, yo quiero ser ese sacrificio. Yo quiero que ustedes se entreguen al Señor. Y libación, la ofrenda de libación. Y yo, si es necesario ser esa ofrenda de libación. ¿Cuál es esa ofrenda? Yo me entrego y que yo desaparezca. Yo no quiero figurar en nada de esto. No quiero que mi nombre, que me reconozcan. Quiero desaparecer como ese vino cuando es vertido. Pero ¿qué provocaba? Un aroma como agradable delante de la presencia de Dios. Cada ensayo que vayas, entrégale al Señor ese ensayo. Mira, las cuerdas de tu instrumento cuando las compres, en lugar de murmurar, ¿verdad? Y decir, charros, me iba a comprar mi Coca-Cola y ahora en lugar de Coca tengo que comprarme cuerdas. Mira, la Coca te va a matar. Dicen, bienaventurados los que toman Coca-Cola porque ellos verán más pronto al Señor, ¿verdad? Hazlo con amor al Señor, lo que sea que le estés entregando a Él. ¿Qué más es adorar? ¿Cómo puedo adorar? Te estoy dando maneras de adorar a Dios y no como muchos piensan que un adorador es un músico. Un adorador es un cantor. Un adorador deberíamos de ser todos los hijos de Dios. Entonces yo adoro con mi obediencia. ¿Cómo más adoro? Ofrendando mi vida. Les voy a preguntar, vamos a dar una playera al que diga, ¿verdad? Ahí sí abrieron sus ojos, ahí sí ya estaban. Adorar es cuando yo ofrendo mi vida. Adorar es servir a Dios. Repito, adorar es servir a Dios. ¿Cómo saber si soy un adorador en espíritu y en verdad? ¿Cómo saber? Yo me acuerdo que hace un tiempo había debates, hace muchos años, sobre adorar a Dios en espíritu y verdad. Había esto de que decían, no, es que adorar a Dios en espíritu es que tú estás aquí, pero tu espíritu está danzando a un lado de ti. Y tu espíritu, así era la explicación que nos daban, ¿verdad? No, tú no es necesario que te muevas, pero tu espíritu danza, es lo que decían. ¿Cómo puedo saber? ¿Será así? ¿O cómo puedo saber que yo soy un adorador en espíritu y en verdad? Porque tu vida está entregada en servicio a Dios. Sirves a Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque he oído a personas que dicen, servir a Dios no es servirle en la iglesia. Y mi recomendación para ti es, servir a Dios no solamente es servirlo en la iglesia. Porque sí, hay algunas personas que se han quedado en la comodidad de servir solamente en este edificio y se olvidan de todo lo que tienen que hacer, que el Señor nos manda que debemos hacer. Y entonces, no, yo ya le sirvo al Señor. ¿Tú qué haces? Soy el encargado, soy el ingeniero en sistemas de ventilación de la iglesia. O sea, tú eres el que prende los ventiladores, ese soy yo. Bueno, y miren, yo les he preguntado, ¿quién de ustedes sabe dónde se prenden los ventiladores de la iglesia?
nada más el encargado de prenderlos. Para que vean lo importante de ese pequeño detalle. ¿Por qué? Porque al servicio a Dios es todo. ¿Ustedes creen que no es necesario? Ya nos pasó una vez que llegamos y, oigan, ya prendan los ventiladores, ¿no? Y todos, ¿y de dónde? ¿Y cómo? Y luego llegamos, ya estábamos todos listos para empezar y, oigan, y pues es que no suena el piano, pues préndele. No, pues es que nadie del audio llegó, pues nada más préndele y ya. Y sube y nadie supo qué hacer. ¿Por qué? Todo lo que hacemos es importante. Es muy importante. Y yo le sirvo a Dios, sí, aquí, pero por amor de Dios, sirve también afuera. ¿Cómo puedo servir en las calles al Señor? ¿Cómo sirvo a Dios? A ver, denme ideas. Vamos a ser creativos. Denme ideas. ¿Cómo puedo servir a Dios fuera de este edificio? Uno, otro. Sigo con este oído tapado, no oigo. ¿Quién sabe qué dijiste, Connie? Pero yo creo que sí. Yo creo que esas ideas que tuvo son muy ciertas. Adoramos a Dios sirviéndole. Deuteronomio capítulo 8 verso 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, o sea, los adoras, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Ofrendar a Dios nuestra vida para servirle no es un acto externo, y más cuando lo haces para otros dioses. A otros dioses sí les sirves. A otros dioses te desvelas por trabajar. Puede ser bien noche y sigues trabajando y sirviendo en eso. Pero cuando la convocación es para Dios, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Vamos a ver una más. Chan, 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 chan. Adorar es ser santo. Adorar es ser santo. Recuerda que los adoradores son en espíritu, pero también ¿en qué? En verdad. ¿Qué quiere decir? Salmo 96, versículo 8. Salmo 96, versículo 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Verso 9. Adorad a Jehová en la hermosura de ¿qué? Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Recuerda que adorar es rendirle homenaje a Dios. Es lo que yo hago, la manera como lo hago. Yo le rindo este homenaje a Dios, pero cuando yo lo hago en santidad, mi adoración se convierte en una verdadera adoración. Miren que estábamos viendo un documental así de esos bien intensos, ¿verdad? De ciertos personajes que se paraban así en el púlpito, en la iglesia, y diciéndole a las personas, así se veían bien santos, hasta lloraban, y decían los que los entrevistaban, hasta tenía su pose para llorar esta persona, tomaba el micrófono y empezaba a llorar. No, y todos ahí, ¡ay, está llorando! Mira, y de pronto se descubre todo el cochinero, toda la mentira que estaba viviendo en su casa. Pero veías ese lugar y toda la gente brincaba y los músicos así todos bien conectados, hasta los veías, ¿no? Así todo el tiempo, hasta un trance, decías, wow, están en un super trance, en una super comunión con Dios, y después nos enteramos de su vida de pecado. ¿Será eso adorar en verdad al Señor? Y Él busca ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad, que seamos santos. Dice en Efesios, vístete del nuevo hombre creado según Dios. Vístete, Señor. Ya
ya deja el viejo hombre, ¿no? Yo les decía hace rato, vamos a hacer una vida de compromiso. Si tú viniste a este lugar y traías unos asuntos en tu carácter, dile al Señor, Señor, yo quiero, terminando este fin de semana, tener el compromiso de que voy a trabajar en mi carácter. Si tenías por ahí cosas ocultas en tu casa, en tus redes sociales, en la música que escuchas, en los programas que ves, mi desafío es que no seas un espectador, sea una persona de compromiso con el Señor. Señor, quiero ser un verdadero adorador, que cuando me suba en este lugar tenga la santidad de levantar mis manos a ti. Y a mí me encanta porque con ustedes no es necesario calentar motores, ¿o sí? Ya ven que luego empieza, iba a decir Richie, pero Richie no. Empieza un hermano, ¿cuántos trajeron sus manos? Y le digo a Richie, no, perdón, a Richie no, le digo a otro hermano, oye Richie, ¿por qué? ¿Qué onda con esto? Es que pastor, no levantan las manos. Tengo que decirles que las levanten, pero nosotros ya no deberíamos de necesitar que nos digan nada. ¿Cómo debemos de llegar ante su presencia? Con acción de gracias y venir. Mira, no te vamos a dar el guión, ¿verdad? Como antes decían, en este canto vas a aplaudir así. Y en esta parte del canto, ¿se acuerdan? Hosana al Altísimo. Y luego, Hosana al Altísimo. Y ahí nuestra coreografía, ¿verdad? Todos estábamos así. Ahora tú llegas delante del Señor. ¿Quieres levantar tus manos? Levanta tus manos. ¿Quieres danzar? Danza al Señor. ¿Quieres levantar un cántico nuevo? Levanta un cántico nuevo, pero hazlo en espíritu y en verdad, declarando la dependencia que tenemos en Él. Si hacemos esto, nos va a llevar a la victoria en lo que hagamos. En lo que hagamos. Así que, hermanos, les voy a recomendar que empieces a hacer un análisis en tu vida. ¿En qué he sido un simple espectador? Y de estos espectadores hay algunos que ven a miembros de la iglesia, de su equipo, que están buscando de Dios, orando, leyendo, y tú no haces nada. ¿Qué tienes que hacer? Métete con el Señor. Ora día tras día, lee tu Biblia. De otra manera, yo creo que los directores de alabanza deben de ser unos super teólogos. ¿Poco no? Para que luego no nos digan cosas así bien herejes cuando están dirigiendo las alabanzas. Richie, no, Richie ya me voy. Le digo a Richie porque aguanta, ¿verdad? Hay que leer la Biblia. Así que les voy a pedir por unos minutos que nos pongamos de pie. Y vamos a entregarle al Señor estos días de adoración, de alabanza. Ustedes van a ver que cuando empecemos cada conferencia vamos a cantar al Señor. Mi desafío es, olvídate de los músicos. Olvídate de lo que hagan, de lo que no hagan. Tú conéctate con el Señor. Pero para poder conectarnos con el Señor necesitamos manos limpias, manos santas. Vamos a dejar de ser espectadores y vamos a tomarnos este minuto para decirle al Señor, Señor, perdóname. Y quiero empezar de cero. Quiero empezar contigo, que este congreso sea un parteaguas. Lo que estaba haciendo y lo que voy a hacer para ti. Inclinen su rostro. Señor, a veces pensábamos que adorarte era cantarte. Y ciertamente es una manera de hacerlo.